Este vídeo está realizado por Daniel Alfaro Sánchez y Miguel Villafruela Pardo de primero de bachillerato B. Hoy vamos a hablar de los cantares de gesta. Vamos a comentar qué son, el papel de los juglares, algunos cantares de gesta de diferentes países, los cantares de gesta en España y las características de los cantares de gesta españoles. El concepto de cantar de gesta se utiliza para nombrar a una clase de texto épico que en la Edad Media se usaba para narrar las aventuras de un héroe. Estas obras permitían la representación y la difusión de los modelos de una cultura o de un pueblo. Los cantares de gesta son poemas de gran extensión que tienen a un personaje mitológico o histórico como protagonista. Por lo general cuentan con una extensión de más de 2000 versos, llegando en algunos casos hasta los 20.000. En la época medieval la mayoría de las personas eran analfabetas, por eso los cantares de gestas solían ser transmitidos de manera oral por los juglares. Cuando el poema era muy extenso, el juglar dividía la historia y la narraba en más de un día. Algunos cantares de gesta incluso presentaban resúmenes de los hechos previos en ciertos fragmentos. De esta forma, permitían que los oyentes tuvieran presentes los sucesos que habían sido narrados con anterioridad, o incluso facilitaban que se incorporasen más personas al recital en cuestión. Gracias a las copias que se hicieron de estos poemas en manuscritos, que luego se convirtieron en obras impresas, los cantares de gesta llegaron a la actualidad. Con respecto a los juglares, debemos recordar que eran quienes divulgaban las obras de forma oral a lo largo de los siglos XI y XII, y lo hacían precisamente por la imposibilidad de leer y escribir antes mencionadas de la sociedad en general. La agrupación de los cantares se hacía en tiradas, cuya longitud en versos variaba, ya que se establecía una relación entre aquellos que tuviesen la misma asonancia al cabo de cada verso, así como por su significado. Los cantares de gesta en diferentes países. En primer lugar tenemos Francia, donde los cantares de gesta fueron especialmente numerosos, donde probablemente eran compuestos en su mayoría por clérigos instruidos. Se conservan muchos manuscritos de cantares de gesta franceses. De ellos, la obra maestra es la Chanson de Roldán, en castellano, el Cantar de Roldán, por su héroe central llamado también Orlando en italiano. Narra en términos apocalípticos la derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno, hostigada en el valle de Roncesvalles, por el rey moro de Zaragoza Marsilio, aliado con el traidor a Carlomagno Ganelón. En esta batalla aparece el héroe del Cantar del Roldán y su deuteragonista Oliveros, por confiar demasiado en sus propias fuerzas para repeler la agresión. Cuando Roldán toca el olifante para pedir ayuda, ya es demasiado tarde. La venganza del emperador Carlomagno, del obispo Turpín y de los 12 pares de Francia ocupa el apocalíptico final de la historia. Los cantares de gesta franceses están escritos en lengua de oïl y cantan el valor marcial de los caballeros, héroes de la época de Carlos Martel y Carlomagno, y sus batallas contra los moros. A estas leyendas históricas se añadieron después una gran cantidad de elementos maravillosos, gigantes, magia y monstruos. Aparecen entre los enemigos al lado de los sarracenos, y los aspectos militares fueron decayendo en favor de los elementos maravillosos. Los temas de los cantares de gesta franceses se convirtieron en la llamada materia de Francia, que opuso a la llamada materia de Bretaña, constituida por las historias del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, y la materia romana, que mezcla la mitología griega con narraciones de Alejandro Magno, Julio César y otras figuras de la antigüedad grecolatina, presentadas como ejemplos caballerescos. Cuando las costumbres medievales se refinaron y se volvieron más sutiles, se prefirieron a los cantares de gesta las relaciones cortesanas, que estaban inspiradas más bien en las relaciones entre el caballero y su dama. En Alemania, por otra parte, fue célebre también el cantar de gesta de los Nibelungos, y en Rusia es particularmente reconocida la obra anónima El cantar de los huestes de Igor, escrita en eslavo antiguo y que data de finales del siglo XII. En Inglaterra destaca la épica anglosajona, cuya obra más destacada es el Beowulf, que ha obtenido el estatus de epopeya nacional. El Beowulf cuenta con 3.182 versos y se divide en dos grandes partes. La primera sucede durante la juventud del héroe Gauta, o Geata en algunas traducciones, Godo,
que da nombre al poema y narra cómo acuden en ayuda de los daneses jutos, quienes sufrían los ataques de un monstruo gigantesco, Grendel, y tras matar a este, se enfrenta a su terrible madre. En la segunda parte, Beowulf ya es el rey de los Gautas, y pelea hasta la muerte con un feroz dragón. Existen otros poemas épicos, entre ellos la batalla de Finnsburg y Walder. La poesía heroica anglosajona fue transmitida oralmente de generación en generación, conforme iba implantándose el cristianismo. Los narradores iban introduciendo cuentos o figuras cristianas en las antiguas historias heroicas. Los cantares de gesta en España, ni la época medieval francesa ni la alemana perduran de forma oral ni poseen la vitalidad de la épica medieval española. Los fragmentos de los cantares de gesta españoles se recitan todavía en pueblos de España y Hispanoamérica, transmitidos de padres a hijos de forma oral en el llamado romancero viejo. Y la temática medieval de los cantares de gesta continuó siendo motivo de inspiración para el teatro clásico en el siglo de oro. Solo se han conservado de forma escrita el cantar de Mío Cid, el cantar de las mocedades de Rodrigo y unos cuantos versos del Cantar de Roncesvalles. Los filólogos han reconstruido otros pasajes de la pérdida épica castellana a partir de fragmentos mal prosificados en las crónicas, donde sirvieron como fuente de información. El Cantar del Mío Cid, donde se narra el triunfo de la verdadera nobleza, fundada en el esfuerzo, el mérito y el optimismo, frente a la nobleza de sangre que representan los infantes de Carrión. En él se narran los esfuerzos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, para recuperar la confianza del rey Alfonso VI, quien lo había desterrado de Castilla. Los Mocedades de Rodrigo, compuesta hacia 1360, es el cantar épico más tardío que se conserva. Se basa en un cantar de las Mocedades de Rodrigo, anterior, que data de la segunda mitad del siglo XIII. Narra episodios de la juventud del Cid. Fragmento de unos 100 versos del Cantar de Roncesvalles, escrito en castellano, con rasgos de romancero, navarro, aragonés, a comienzos del siglo XIII, es el único testimonio épico español que recoge la materia carolingia, que en el norte de Francia dio lugar a la chanson de Roland. El fragmento refleja el planto de Carlomagno por la pérdida de su sobrino Roldán. Las características de los cantares de gesta españoles eran las siguientes. Tenían versos irregulares, mayoritariamente entre 14 y 16 sílabas, divididos en 2 hemistiquios y con rima sonante, frente a los versos regulares y la rima consonante de los cantares de gesta franceses. Predominaba el realismo y la historicidad frente al carácter más legendario y menos histórico de los cantares de gesta franceses. Se utilizaban expresiones que reclamaban la atención del público. Había verbos muy abundantes, pues predominaba la acción. Había supresión de fórmulas que introducían el diálogo directo con el fin de agilizar la narración. Quizá porque algunos pasajes de los cantares de gesta españoles eran semi-representados, de ahí también su mayor realismo. Se usaban descripciones breves llenas de plasticidad. Se utilizaban apelativos épicos para caracterizar a los personajes y dar tiempo a la memoria del recitador. Y se utilizaba la E paragógica,